Hoy quiero compartir con vosotros sobre un asunto imposible de entender. Digo imposible de entender porque así lo clasifica Pablo en la palabra, el gran maestro que nos habla sobre todos los asuntos, cuando tiene que hablarnos sobre la encarnación de Jesús, sobre sus dos naturalezas, el Dios hecho carne, dice Pablo en la Escritura, no lo puedo entender. La Iglesia lleva 2000 años debatiendo cómo es posible que en la persona de Jesús habiten dos naturalezas tan opuestas y contrarias. Jesús era todo Dios y también era todo hombre, ¿vale? Y ni mucho menos hoy vamos a solucionar el asunto, pero sí me gustaría compartir contigo mi opinión sobre este tema. Creo que cuando nos acercamos a las naturalezas de Jesús, al todo Dios y todo hombre, tenemos que tener muy claro que en Jesús había una sola persona y dos naturalezas diferentes. Él era todo Dios y también era todo hombre. Y creo que uno de los errores más frecuentes a la hora de hablar sobre este asunto es que sin darnos cuenta personificamos a las naturalezas. Por eso tenemos que saber distinguir de una forma clara entre lo que es una persona y lo que son las naturalezas. Cuando hablamos de persona, hablamos de conocimiento, sentimiento y voluntad. Una persona es persona cuando tiene la capacidad de pensar de una forma inteligente, cuando tiene la capacidad de sentir de una forma sensible y cuando tiene la capacidad de tomar decisiones desde su voluntad. Entonces es cuando alguien se convierte o es persona, ¿vale? De ahí que los hombres somos personas por tener estas capacidades, pero somos personas humanas porque tenemos una naturaleza humana. En cambio, los ángeles también son personas porque tienen también la capacidad de pensar, de sentir y de tomar decisiones, pero ellos son ángeles porque tienen una naturaleza angelical. Y Dios es persona porque tiene conocimiento, tiene sentimientos y tiene voluntad, pero Él es Dios porque posee una naturaleza divina. Pero repito, tenemos que saber distinguir entre persona y naturaleza. Entonces, ¿qué es una naturaleza? Por ejemplo, el fuego es una naturaleza, ¿vale? Del fuego nacen ciertos atributos de una forma espontánea, son la luz y el calor, pero date cuenta que el fuego no piensa, el fuego no siente, el fuego no tiene la capacidad de tomar decisiones, porque el fuego no es una persona, es una naturaleza. Si te hablo del hielo, el hielo es una naturaleza contraria al fuego, pero esta naturaleza tampoco puede pensar, tampoco puede sentir, tampoco puede tomar decisiones porque el hielo no es una persona, es una naturaleza. Bien, cuando hablamos de la persona de Jesús tenemos que entender que la persona de Jesús asumió dos naturalezas diferentes. Asumió la naturaleza del fuego, la cual representa la divina, y asumió la naturaleza del hielo, la que representa la humana. Pero acuérdate de que las naturalezas no piensan, las naturalezas no sienten, las naturalezas no toman decisiones, ¿vale? Quien piensa, siente y toma decisiones es la persona. Por lo tanto, Jesús pensaba, Jesús sentía, Jesús tomaba decisiones. Sí, las naturalezas de Jesús no pensaban, las naturalezas de Jesús no tenían sentimientos, las naturalezas de Jesús no tomaban decisiones, ¿vale? Porque quien piensa, quien siente y quien toma decisiones es la persona, no las naturalezas. Y creo que ahí cometemos el error de que cuando hablamos de este asunto, sin darnos cuenta, en un asunto tan complicado como este, ¿vale? Personificamos a las naturalezas. Por ejemplo, cuando hablamos de aquel texto donde los discípulos le preguntan sobre la venida y Jesús dice, aquel texto tan misterioso, dice, este asunto ni los ángeles del cielo lo saben, ni el Hijo, sino solamente mi Padre en su sola potestad. Aquí solemos decir, o se suele decir siempre, de una forma fácil, dice, no, dice, es que humanamente Jesús no sabía, pero divinamente sí que lo sabía, ¿vale? Claro, y aquí sin darnos cuenta decimos, claro, como hombre no lo sabía, como Dios sí que lo sabía. Sin darnos cuenta, estamos diciendo que dentro de Jesús hay dos naturalezas, las cuales son capaces de pensar,
de entender y de comprender asuntos de una forma independiente la una de la otra. Claro, para mí esto es personificar las naturalezas. Y creo que siempre que hacemos eso, creo que estamos cometiendo un error, ¿vale? Entonces, si no podemos hablar sobre este asunto de esta forma, si no podemos decir que como hombre no lo sabía, pero como Dios sí, o sea, ¿en qué sentido, cómo encajamos este texto donde el omnisciente, ojo al dato, dice el Hijo no lo sabe? ¿Cómo es posible? ¿Vale? Creo que para hablar sobre el conocimiento, sobre la omnisciencia de Jesús y sobre su naturaleza humana, déjame que te lleve al principio de la vida de Jesús, donde él nace como un niño recién nacido. Dice la palabra, lo envuelven en pañales y lo ponen en un pesebre. Claro, en este momento yo te hago una pregunta. Cuando Jesús recién nacido está ahí envuelto en pañales en el pesebre, te hago una pregunta. Sabemos que es Dios, sabemos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que todos los atributos de Dios están en Él, que Él es el omnipotente, el omnipresente, Él es el omnisciente que todo lo sabe, ¿vale? Pero ahora este niño que es omnisciente, te pregunto, ¿fingió no saber hablar mientras era un niño o literalmente no sabía hablar, ¿vale? Claro. Yo, pensando en esto, para mí es imposible que Jesús finja que no sabe hablar. Para mí, lo único que puedo decir es que literalmente, aunque no puedo entender el cómo, pero Jesús no sabía hablar. El omnisciente tuvo que aprender a hablar. Y aquí es donde solemos aplicar aquella frase que he dicho antes. Bueno, es que como hombre no sabía hablar, pero como Dios sí sabía hablar. Y aquí volvemos a personificar a las naturalezas. Creo que siempre que hacemos esto, erramos, ¿vale? Ya que las naturalezas no piensan, ni saben, ni sienten, ni toman decisiones. La única que sabe, piensa, siente y toma decisiones es la persona. Y en ese bebé solamente había una persona, ¿vale? Entonces, ¿cómo entendemos este asunto? El niño que es omnisciente no sabe hablar. ¿Cómo resolvemos este asunto, ¿vale? Déjame que te plantee un ejemplo. O una pregunta, mejor dicho, ¿vale? ¿Es ciego el que voluntariamente cierra los ojos? Si yo cierro los ojos ahora mismo, ¿he perdido el atributo de ver? La respuesta es que el que voluntariamente cierra los ojos no es ciego. El que voluntariamente cierra los ojos todavía conserva y es dueño del atributo de ver. Pero si cierra los ojos no lo ejerce aunque lo tiene, ¿vale? De la misma forma, creo que cuando Jesús nació, de una forma voluntaria cerró los ojos de su entendimiento para situarse, posicionarse en la misma condición que todos los hombres, ¿vale? En la condición donde el hombre no sabe y el hombre tiene que aprender. La única forma posible donde Jesús pudo adaptarse y posicionarse de una forma voluntaria en esta situación, ¿vale? Es cerrando los ojos de una forma voluntaria en cuanto a su entendimiento, ¿vale? Para comprender a los ciegos, ya que nosotros somos ciegos por naturaleza, no entendemos las cosas por naturaleza, no sabemos muchas cosas por naturaleza, somos ciegos por naturaleza, pero él no era ciego, él de una forma voluntaria cerró los ojos sin perder el atributo, simplemente para entendernos. De esa forma, pues Jesús se convirtió en el autor y el consumador de la fe, ya que Jesús por excelencia es el hombre de fe más grande que ha vivido en esta tierra, sobre todo los tiempos, ¿vale? Si alguien nos dio ejemplo de cómo se vive por fe, ese fue Jesús. Claro, pero para que Jesús se viviera por fe, recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, para ser un hombre de fe hay muchos asuntos que uno tiene que vivirlos sin verlos. Y es en ese sentido que el que todo lo ve tiene que cerrar los ojos de una forma voluntaria para poder ser un hombre de fe, ¿vale? Y aquí es donde de alguna forma tenemos que entender que nosotros no vemos porque somos ciegos, él no veía
porque cerró los ojos de su entendimiento. No perdió el atributo, pero no veía, ¿vale? Por eso cuando Jesús nace, literalmente, no sabe hablar. ¿Por qué? Porque ha cerrado los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que sea posible aquel texto que dice, y el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿vale? Date cuenta que a los 12 años, cuando Jesús se pierde y lo encuentran sus padres en el templo, dice la palabra, muchas veces pintamos al niño enseñándole a los maestros, pero no es así lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el niño preguntaba y los maestros se asombraban en la forma que el niño preguntaba, porque el niño estaba obsesionado, entiéndeme, con la palabra de Dios. Su pasión, su locura, su deleite era la escritura y quería saber y aprender sobre la palabra. Date cuenta, el autor de la Biblia, porque fue Jesús quien inspiró toda la palabra, tiene que ahora cierra los ojos de su entendimiento y tiene que aprender, leer, memorizar y descubrir todos los asuntos que él mismo ha escrito, y tiene que preguntarle a los maestros de su tiempo para aprender igual que todos los niños, ¿vale? Increíble, increíble. El omnisciente aprendiendo sobre su propia escritura. Tremendo, ¿vale? Tú date cuenta que cuando Jesús crece, dice la palabra que se encuentra con un centurión, el cual le dice, tengo un criado enfermo, dice el Señor, vamos que lo sano. Y dice, no, lanza la palabra. Dice, porque yo soy hombre con gente a mi cargo, yo sé que si tú dices, dice, así se va a hacer, ¿vale? Y ahora dice la palabra, y Jesús se maravilló. La palabra maravillar implica sorpresa. La palabra sorpresa implica algo que no esperas, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a aquel pasaje donde dice la palabra que una mujer, tocando el borde del manto de Jesús, sacó poder de él sin pedirle permiso, ¿vale? Y dice la palabra que Jesús preguntaba, ¿quién me ha tocado? Aquí podemos pensar que aunque preguntaba sabía, pero dice la escritura, léelo. Dice que Jesús miraba a un lado y a otro buscando quién le había tocado. Cuando dice la palabra que buscaba, se movía la cabeza izquierda y a derecha, miraba hacia atrás y adelante, buscando y preguntando. Cuando él buscaba, ¿vale? Es porque no lo sabía, ya que Jesús no fingía no saber, ¿vale? Jesús vivió con los ojos de su entendimiento cerrados de una forma voluntaria para posicionarse en la misma condición que tú y que yo, y para mostrar la sumisión de aquel que se somete y depende del poder y la intervención del Espíritu Santo para vivir, ya que Jesús vino a darnos ejemplo de cómo se vive. ¿Y cómo tiene que vivir un hombre? Un hombre tiene que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso Jesús cerró los ojos de su entendimiento y en muchos sentidos de una forma voluntaria ignoraba para entendernos y para darnos ejemplo de cómo aquellos que no vemos o que no entendemos tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe de una forma ciega, ¿vale? Es ahí donde aparece la fe y es ahí donde Jesús cierra los ojos para que de una forma voluntaria el Espíritu Santo lo guíe por fe cuando él no ve o entiende la situación. De ahí que cuando le preguntan a los discípulos tiene que decir, este asunto ni los ángeles ni el Hijo, sino solamente mi Padre lo sabe en su sola potestad. ¿Por qué? No es que haya perdido el atributo, para nada, ¿vale? Solamente que he cerrado los ojos de mi entendimiento de una forma voluntaria para posicionarme en vuestra situación, entenderos, y no solamente entenderos, sino daros ejemplo cómo vive un hombre por fe, porque recordar que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso Jesús cerró los ojos de su entendimiento en muchos sentidos para no ver y para ignorar en muchos sentidos, ¿vale? Sin perder nunca el atributo. Sé que estoy hablando cosas que quizá tú las veas de otra manera, simplemente te estoy dando mi opinión sobre un asunto imposible de entender, ¿vale? Así que espero haberte dado, aunque sea un rayito de luz sobre este asunto, ¿vale? Siempre que hablemos de las naturalezas o de la encarnación del Hijo, una es la persona, dos son las naturalezas que él asumió. Intentemos por todos los medios, de la medida en que seamos capaces, no personificar a las naturalezas, ya que eso para mí creo que siempre es un error. Que el Señor os bendiga.